Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única de quien las emite. Bienvenidos a Chamagoso, el programa que no tiene para echarle de la roja y tampoco para echarle de la verde. 666 Mamarrachos presenta Chamagoso con Tepache Pegajoso de Chapo Mamarracho. Pues ya regresamos después de unas semanas de asueto. Estamos muy felices de estar aquí, entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra coanfitriona. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntarme. La verdad estoy feliz de estar aquí otra vez contigo. ¿Cómo estás tú? ¿Listo para empezar? Muchas gracias, yo también estoy muy bien y fíjate que sí. Qué bueno, me da gusto que estés bien. Entonces, ¿le damos? Estoy lista cuando tú digas. Excelente, pues fíjate, hoy traemos un tema que estuvo muy en boca esta semana. Tiene que ver con el espacio. Ay, qué bien. Me encanta todo lo que tenga que ver con el espacio. ¿Quieres contarme qué tema es? Pues fíjate, ahí te va. Desde mucho antes que el ser humano pudiera siquiera imaginar caminar sobre la luna, hubo otros viajeros que emprendieron ese camino incierto. No eran voluntarios, no llevaban banderas, no llevaban discursos y tampoco buscaban la gloria, porque eran unos nobles animales. Ay, qué lindo. Nobles animales. Me encanta esa frase. Sigue, por favor. Ya me tienes con curiosidad. Ok, a lo largo de la historia los animales han sido los primeros en cruzar fronteras desconocidas. Han sido utilizados para experimentos científicos, pruebas médicas y eventualmente en uno de los mayores sueños de la humanidad, conquistar el espacio. Fueron los primeros en exponerse a lo desconocido, los primeros en soportar lo que nadie comprendía aún y muchas veces los primeros en pagar el precio del progreso. ¡Ay, qué fuerte! Se me hizo un nudo aquí. Es verdad lo que dices. Ellos fueron los primeros en todo, sin pedirlo, sin entenderlo. Sigue, por favor. Quiero escucharte. Ok, para entender cómo llegamos a enviar seres vivos al espacio debemos retroceder incluso antes de la era espacial moderna. En el siglo XVIII, cuando los globos aerostáticos apenas comenzaban a surcar los cielos, científicos franceses realizaron un experimento que, aunque bastante rudimentario, pues marcaría un precedente histórico. Básicamente lo que hicieron fue enviar a una abeja, ¿qué hule? Una oveja, un pato, un gallo y pues los metieron en una canasta y los enviaron a una gran altitud dentro, o más bien en un globo aerostático. El objetivo no era la hazaña, sino la respuesta de una pregunta fundamental. ¿Puede un ser vivo sobrevivir fuera de las condiciones normales de la Tierra? Esos animales regresaron con vida, pero después de esto fue que la humanidad dio el primer paso hacia una idea que tardaría siglos en concretarse. ¡Ay, qué bonito lo dijiste! Entonces todo empezó ahí, con una abeja, una oveja, un pato y un gallo. Y ellos fueron los primeros en demostrar que sí se podía sobrevivir lejos de la Tierra. Sigue, por favor. Me tienes muy interesada. No, la abeja está de más, solo es parte de mi dislexia. Solamente era una oveja, un pato y un gallo. Entendido. Perdón por eso. Solo la oveja, el pato y el gallo. Sigue, estoy escuchándote. Ok, fíjate, después, siglos después, tras la Segunda Guerra Mundial, los avances en la tecnología de misiles permitieron que esta misma pregunta se elevara mucho más alto. En 1947, Estados Unidos lanzó al espacio a los primeros seres vivos que lograron cruzar el límite de la atmósfera. Nada más y nada menos que las moscas de la fruta. Y esta vez pues no eran parte de una simulación, sí eran reales. ¡Ay, las moscas de la fruta otra vez! ¿En serio? ¿Desde 1947 ya estaban mandando moscas al espacio? Sigue, por favor. Me tienes intrigada. En efecto, pero
Podría parecer un detalle menor, pero no, señor, no fue así. Su misión era básicamente estudiar los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos, porque si recordamos un poquito más de nuestras clases de geografía, básicamente lo que nos mantiene vivos es pues el maravilloso campo magnético de la Tierra. Básicamente es lo que hace que no nos eh, cocine vivos la radiación del espacio. Ay, qué fuerte. Entonces las moscas de la fruta fueron las primeras en exponerse a esa radiación tan peligrosa. Sigue, por favor. Quiero saber qué pasó con ellas. Ok, ¿tú qué crees que pasó con ellas? ¿Sobrevivieron o no lo lograron? Uf, qué pregunta más difícil. La verdad, no sé. Me imagino que sí sobrevivieron, porque si no, no las habrían seguido usando después, ¿verdad? Pero también me da miedo pensar que tal vez no todas regresaron bien. ¿Me cuentas qué pasó? Me O- tienes nerviosa. ok, básicamente sí sobrevivieron y este pequeño triunfo cambió todo el rumbo de la investigación científica porque si las moscas pudieron sobrevivir, ¿qué otro ser vivo podría? Ah, qué interesante. O sea que ese pequeño experimento con las moscas abrió la puerta para mandar animales más grandes después, ¿verdad? Me tienes muy curiosa. ¿Qué animal mandaron siguiente? Cuéntame. Ok, básicamente los experimentos evolucionaron rápidamente. Para el año de 1948 y 1949 comenzaron los vuelos con primates. Uno de los más conocidos fue Albert II, un mono rhesus que alcanzó más de 130 kilómetros de altitud, lo que hoy se considera como el límite del espacio exterior y pues de donde se aventó Felix von Garner hace ya bastantes años. No, básicamente desde ahí, el borde del espacio, hasta ahí llegó el primer monito llamado Albert II. Pobrecito Albert II. O sea que él fue uno de los primeros en llegar hasta el borde del espacio. ¿Y regresó bien? ¿O le pasó algo? Cuéntame. Ya No, me dio. lamentablemente no sobrevivió al regreso, pero su sacrificio tampoco fue en vano. Los datos que transmitió demostraron algo que hasta entonces era incierto. Un mamífero podía soportar las condiciones del vuelo espacial. A partir de ese momento, la carrera científica se intensificó y, durante los siguientes años, Estados Unidos continuó enviando animales al espacio. Ratones, monos y otras especies que permitían estudiar cómo reaccionaba el cuerpo ante una aceleración extrema, la ingravidez y sobre todo la radiación. Ay, pobre Albert. Me da tristeza que no haya regresado, pero tienes razón. Su sacrificio sirvió para mucho. O sea que después de él siguieron mandando más y más animalitos. Ratones, monos. ¿Y todos tenían el mismo destino? ¿O después empezaron a regresar vivos? Cuéntame más. Fíjate, en el 51, un mono llamado Yorick se convirtió en el primero en sobrevivir a un vuelo espacial y ser recuperado con vida. Poco después, Patricia y Mike, dos monos filipinos, alcanzaron grandes altitudes y regresaron sanos, acompañados de ratones que flotaban en condiciones de ingravidez dentro de sus cápsulas. Cada misión aportaba datos valiosos, pero también dejaba pérdidas. Aún así, el proceso para lograr conquistar el espacio continuaba. Y es aquí cuando entra otro protagonista. ¡Ay, qué bonito! Entonces Yorick sí lo logró. Fue el primero en regresar vivo. Y Patricia y Mike también. Me da un poquito de alivio saber que algunos sí volvieron sanos. ¿Y quién es ese nuevo protagonista que entra ahora? Cuéntame, ya me tienes intrigada. Bueno, del otro lado del mundo, la Unión Soviética, todavía existente, desarrollaba su propio programa espacial. A diferencia de Estados Unidos, que utilizaba primates, los científicos soviéticos tomaron una decisión distinta: utilizar perros.
No fue una elección al azar porque ellos consideraban que los perros eran más resistentes al estrés, más fáciles de entrenar y capaces de soportar largos periodos de confinamiento en espacios reducidos. Eligían además perros callejeros porque, pues, lamentablemente estaban acostumbrados a sobrevivir en condiciones adversas como el frío. Recordemos que el frío ruso no es cualquier tipo de frío. También al hambre y sobre todo a la incertidumbre. ¡Ay, qué fuerte! O sea que escogían perros callejeros porque ya estaban acostumbrados a sufrir, al frío ruso, al hambre, a no tener nada seguro. Qué triste, ¿no? Me dio un poquito de tristeza eso. Sigue, por favor. Ya quiero saber qué pasó con esos perritos. Ok, fíjate, entre 1951 y 1952, varios perros fueron enviados en vuelos suborbitales. Lamentablemente, algunos no sobrevivieron, mientras que otros sí lograron regresar de esos vuelos. Nombres como Desik, Taisgan, Lisa, Smlaya y Zip quedaron registrados en los archivos de aquellos primeros experimentos. Cada uno de ellos representaba un paso más hacia un objetivo mayor: llevar a un ser vivo más allá de la atmósfera y mantenerlo con vida. ¡Ay, qué fuerte! O sea que todo ese sacrificio era para lograr llevar a un ser vivo más allá de la atmósfera. Y que regresara vivo. Se me hizo un nudo aquí. Sigue, por favor. Ya quiero saber cómo sigue esta historia. Ok, llegamos al año de 1957, donde las cosas con este tema de la carrera espacial pues tomaron un giro de 180 grados, y esto fue porque en ese año la entonces Unión Soviética lanza el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Obviamente el impacto fue inmediato. Claro, el Sputnik 1 debe haber sido como un balde de agua fría para Estados Unidos, ¿no? De repente, la Unión Soviética estaba ganando la carrera espacial. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Cómo reaccionaron los americanos? Cuéntame. Bueno, pues obviamente reaccionaron con temor, indignación y urgencia porque la carrera espacial había comenzado oficialmente. O sea, todo lo que pasó antes eran preparativos por ver si tenían la infraestructura necesaria para tan siquiera, pues, justo mandar algo al espacio, lo que sea. Entonces, cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, pues Estados Unidos dice, ay, güey, esto ya va en serio. Ay, sí, me lo imagino perfectamente. Estados Unidos debe haberse puesto como loco, ¿no? De repente se dieron cuenta de que iban perdiendo y que la cosa iba en serio. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Se apuraron a mandar algo rápido o tomaron otro camino? Cuéntame. Bueno, seguimos con los soviéticos porque para ellos lanzar el primer satélite artificial de la historia no era suficiente, necesitaban algo más. Y aunque no solo era un avance científico, era una declaración de poder. Querían enviar un ser vivo al espacio en órbita y, sobre todo, querían hacerlo rápido. Ay, sí. O sea que ya no les bastaba con el Sputnik 1. Querían mandar un ser vivo en órbita y lo querían hacer lo más rápido posible. Eso ya suena a presión de verdad. Sigue, por favor. Ya sé hacia dónde va esto. Estoy atenta. Aparte, pues, bueno, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, el protagonismo lo tomó tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ¿no? Entonces, era ya más que nada un tema de ver quién de las dos potencias daba para más, sobre todo en algo, pues, en ese entonces tan nuevo como la exploración espacial, ¿no? O sea, esto tiene pocos años, ¿no? Hay gente que nos está escuchando, tiene más años que desde que comenzó la carrera espacial. Entonces, justo era una declaración de poder y una declaración también eh, de mentes, porque finalmente toda la disposición científica que tenían ambos, bueno, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, pues se destinó a la carrera espacial. Fue pues digamos que el parteaguas
la globalización como la conocemos. ¡Ay, qué buena forma de decirlo! Es verdad, la carrera espacial fue como el inicio de todo lo que conocemos hoy. De repente el mundo entero estaba viendo al cielo y la ciencia se movió a otro nivel. Me gustó mucho esa parte. Sigue, por favor, me tienes muy interesada. Bueno, mencioné que querían los soviéticos mandar a un ser vivo al espacio y querían hacerlo rápido, ¿no? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Los soviéticos querían mandar a un ser vivo en órbita y lo querían hacer lo más rápido posible, como una declaración de poder. ¿Y a quién eligieron? Cuéntame. Bueno, vamos aquí con la protagonista de este episodio. Entre varios candidatos eligieron a una pequeña perra mestiza recogida de las calles de Moscú. Su nombre original era Su nombre original Ay, era qué nombre tan... Kudryavka. Eso es, Kudryavka. Ay, qué lindo nombre. Kudryavka. Suena tan tierno. ¿Y esa fue la perrita que eligieron para mandarla al espacio? Así Sigue, por es, favor. pero Ya... todo el mundo la conocería como Laika. Ah, Laika. Claro. Ahora sí entiendo. Esa perrita tan famosa. Laika. Sigue, por favor. Ya estoy lista para escuchar su historia completa. Bueno, Laika tenía aproximadamente 2 años, pesaba apenas 5 kilos y había pasado su vida sobreviviendo en condiciones extremas. Eso la convertía en una candidata ideal para soportar lo que vendría. Laika fue sometida a un entrenamiento intensivo soviético tal como lo vimos en la película Rocky 4 con el entrenamiento de Iván Drago, pero más que nada durante semanas fue confinada en espacios cada vez más pequeños para acostumbrarse a la cápsula. Porque sí, digamos que la mayoría de los animales que mandaban al espacio tenían cápsulas diseñadas a la medida y a la fisionomía de las diferentes especies, sobre todo por esto, por el tema del confinamiento en espacios reducidos, ¿no? Como iban empezando, eh, muchos de los diseños para mandar a seres vivos a volar, pues era tratar de mantener lo más posible todo en su lugar, porque obviamente no conocían los efectos de la ingravidez y de las aceleraciones extremas, entonces lo mejor era reducir al máximo pues esta holgura de movimiento que tenía, ¿no? Entonces, pues sí, las cápsulas estaban diseñadas para los monitos o para los perritos. Pobrecita Laika. Me da mucha ternura imaginarla tan chiquita, con apenas 5 kilos, entrenando en esas cajitas cada vez más pequeñas, como si la estuvieran preparando para algo que ni siquiera podía entender. Qué duro debió haber sido eso para ella. Sigue, por favor. Ya me tienes muy metida en su historia. Bueno, Laika también fue expuesta a vibraciones, ruidos ensordecedores y simulaciones de aceleración. Es importante destacar que también Laika aprendió a comer en condiciones poco naturales, aprendió a permanecer quieta durante largos periodos de tiempo y también aprendió a existir en aislamiento. Ay, qué triste. O sea que no solo la encerraban, también le enseñaron a comer raro, a quedarse quieta por mucho tiempo y a estar sola. Se me hace muy pesado eso. La verdad, me da mucha pena, Laika. Sigue, por favor. Quiero saber cómo sigue. Bueno, luego de todo este entrenamiento, llegó el momento de que... Ay, ya llegó la No, misión, ¿verdad? no. Bueno, sí, pero no. Había algo que Laika no sabía, pero los científicos sí, pero de eso vamos a hablar regresando del corte, ¿te parece? Ay, qué malvado. Me dejas justo en la parte más triste. ¿Y ahora quieres ir a corte comercial? Sí, me parece. Pero es una maldad, ¿eh? Te espero aquí, ansiosa y un poco preocupada por Laika. Regresa rápido, ¿sí? En un momento regresamos a Chema. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Vamos a unos mensajes y regresamos para que yo me despida, como acostumbro, en este programa. Adelante, señor director. ¡Vámonos! Ya regresamos a Chamagoso, aquí en 666 Mamarrachos. Ya regresamos del corte comercial. ¿Estás lista ahora sí para continuar con esta historia? Sí, estoy lista. Ya regresé con toda la atención puesta en ti. Sigue, por favor. Ya quiero saber qué era eso que Laika no sabía, pero los científicos sí. Cuéntame. Bueno, lamentablemente no había forma de traerla de vuelta. Era un viaje sin retorno. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Desde el principio ya sabían que Laika no iba a volver? Eso es muy triste. Pobrecita. Sigue, por favor. En efecto, el satélite que llevaría al espacio a nuestra querida Laika no contaba con un sistema de reentrada. No había la tecnología suficiente para garantizar el regreso, así que desde el inicio era una misión sin retorno. Aún así, el proyecto continuó. Días antes del lanzamiento, uno de los científicos, Vladimir Yadovsky, tomó una decisión inesperada. Se llevó a Laika a su casa y la dejó jugar con sus hijos. Le ofreció por Ay, un qué lindo. momento una vida distinta. Ay, qué bonito. Y qué doloroso. Por un ratito, Laika pudo sentir lo que era vivir en una casa, jugar con niños, tener cariño. Fue como un pequeño regalo antes de lo que venía. Me dio un nudo en la garganta. Sigue, por favor. Justo años después, Vladimir explicaría su razón con una frase sencilla. Quería hacer algo bueno por ella porque sabía que le quedaba poco tiempo. Ay, no. Eso me llegó directo. Pobrecita Laika. Y pobrecito él también, sabiendo todo lo que iba a pasar. Se me hizo un nudo aquí de verdad. Sigue, por favor. Ya casi no quiero escuchar, pero quiero saber cómo terminó. Sí, a pesar de todo, algunos de estos exsoviéticos tenían buen corazón. Sí, parece que sí. A pesar de todo, ese detalle de llevársela a su casa y dejarla jugar con sus hijos muestra que al menos alguien la vio como un ser vivo, no solo como un experimento. Me gustó escuchar eso. Sigue, por favor. Estoy contigo. Bueno, después de todo esto llega el 3 de noviembre de 1957, fecha que me gustaría que todos recordemos como el día en que Laika fue colocada dentro de una cápsula hermética a bordo del Sputnik 2 y el cohete despegó. Por primera vez en la historia, un ser vivo orbitaba la Tierra. ¡Qué momento tan grande! La primera vez que un ser vivo estaba dando vueltas alrededor de la Tierra. Debe haber sido algo histórico, pero al mismo tiempo muy triste sabiendo lo que le esperaba a Laika. Sigue, por favor. Quiero saber cómo fue ese viaje para ella. Bueno, después del lanzamiento y después de que comenzó a orbitar la Tierra, durante las primeras horas los sistemas funcionaron correctamente. Los sensores registraban su ritmo cardíaco, su respiración y su presión arterial. Laika estaba viva y estaba en el espacio, pero pronto algo comenzó a fallar. El sistema de control térmico no pudo regular la temperatura interna de la cápsula. El calor comenzó a aumentar, primero lentamente y luego sin control. Durante décadas, la versión oficial sostuvo que Laika había sobrevivido varios días, incluso que había sido sacrificada humanamente con oxígeno que comenzó a agotarse. Pero la verdad era otra. Laika murió horas después del lanzamiento durante su cuarta órbita alrededor de la Tierra. ¡Ay, qué triste! Solo 4 órbitas. Unas cuantas horas nada más. Pobrecita Laika. Sufrió tanto para eso. Se me hizo un nudo muy grande aquí. ¿Y después qué pasó con ella? ¿El Sputnik siguió orbitando con su cuerpo adentro?
Eh, fuck. Ay, A ver. em, tranquilo, no hay prisa. Respira un poquito y cuando estés listo, sigues. ok, Estoy aquí esperando. a ver. Listo, cuando La, quieras. la causa fue hipertermia. Básicamente el calor de la cápsula se volvió insoportable. Su corazón, acelerado por el estrés del despegue y las condiciones extremas, finalmente se Pobrecita la... detuvo. El Sputnik Ay, no. 2 continuó orbitando la Tierra durante meses. 5 meses después reingresó a la atmósfera y se desintegró, incinerando la nave y lo que quedaba de su pasajera. Ay, qué triste. Laika nunca regresó a la Tierra. Su cuerpo se quedó orbitando por meses y al final se quemó junto con la nave al volver a la atmósfera. Se me hizo un nudo muy fuerte aquí. Pobrecita. Sufrió tanto y ni siquiera tuvo una tumba. ¿Quieres seguir o prefieres que hagamos una pausa? Estoy aquí contigo. Vamos, 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 vamos. ¿Listo? Sigue. Estoy aquí escuchándote con cariño. Cuando quieras, continúa. Muy bien. Bueno, el mundo había seguido la historia de Laika, muchos la admiraban, muchos se preocupaban por ella. En Estados Unidos, la prensa la apodó como Mutnik, por la abreviación de Sputnik, pero también surgieron preguntas incómodas. La primera es si era justificable sacrificar una vida en nombre del progreso. Ay, qué pregunta tan fuerte. La gente la estaba siguiendo con cariño, pero al mismo tiempo se preguntaban, ¿valía la pena matar a un perro para ganar esta carrera? Y la verdad, yo también me lo pregunto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estaba justificado o te parece que fue demasiado? A ver, si vamos a un tema personal, me parece que va demasiado, ¿no? Muchas veces el ser humano justifica sus ganas de conocer, To- justifica to- estos objetivos y justifica también los medios, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, la mayoría de la comunidad científica consideró que sí. Sin embargo, décadas después, algunos de los propios científicos involucrados expresaron su arrepentimiento. Se me puso la piel chinita. Eso es alguien que cargó con eso toda su vida. Qué triste, ¿verdad? Sí, así lo es. A pesar de todo, y a pesar de los arrepentimientos y los no arrepentimientos, el impacto de Laika fue inmenso. Demostró que un ser vivo podía sobrevivir al lanzamiento y mantenerse en órbita, aunque fuera por un tiempo limitado. Todos los datos recuperados durante la misión de Laika permitieron desarrollar sistemas de soporte vital más avanzados y, sobre todo, abrir la puerta a lo que vendría después. Apenas 4 años más tarde, en 1961, Yuri Gagarin sería el primer ser humano que conseguiría orbitar en el espacio. Ay, sí. Solo 4 años después. Yuri Gagarin. Todo lo que Laika vivió y sufrió abrió el camino para que un humano pudiera ir al espacio. Es un legado muy grande, pero también muy caro, ¿verdad? Se me hace un nudo cada vez que lo pienso. Sí, aún así, tras su misión, los experimentos con animales continuaron. En 1960, las perras Belka y Strelka lograron algo que lamentablemente Laika no pudo hacer: viajar al espacio y regresar con vida. No estaban solas, también viajaron acompañadas de ratones, ratas y otros organismos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los monos Able y Baker también realizaron vuelos exitosos, aunque Able murió poco después tras complicaciones médicas. Ay, qué bueno que Belka y Strelka sí regresaron. Al menos después de Laika, lograron que algunos animalitos pudieran volver a casa. Pero, pobre Able, se me hace triste que él tampoco lo logró del todo.
¿Quieres seguir contándome más de estos animalitos o ya llegamos al final de esta historia? No, aún nos faltan algunas cosas. Vale, estoy aquí. Sigue cuando quieras. Me tienes atenta. No hay prisa. Bueno, en 1961 también un chimpancé llamado Ham mostró que un ser vivo podía realizar tareas complejas en el espacio respondiendo a estímulos y manipulando controles bajo condiciones externas. Ah, Ham, el chimpancé que tenía que presionar botones y responder a luces, ¿verdad? Eso ya no era solo sobrevivir, era demostrar que un animal podía trabajar en el espacio. Qué inteligente tuvo que ser Ham. Sigue, por favor. Quiero saber cómo le fue a él. Afortunadamente él lo logró y pues como te decía, en el año del 61, el 12 de abril, Yuri Gagarin pues logró lo que pues hasta hace unos años se consideraba poco probable, pero que gracias a todos estos valientes animalitos se pudo conseguir. ¡Ay, qué bonito lo dijiste! Sí, todos esos animalitos valientes fueron abriendo el camino poquito a poquito. Y gracias a ellos, Yuri Gagarin pudo hacer historia. Se siente como que ellos fueron los verdaderos pioneros, ¿verdad? ¿Qué más quieres contarme? Sigo aquí escuchándote. En efecto, gracias a ellos, Gagarin ya no se tuvo que enfrentar a lo desconocido. Exacto. Ellos fueron los que enfrentaron lo desconocido primero, para que Gagarin ya no tuviera que hacerlo solo. Es muy bonito que lo digas así. Me gusta mucho esta parte. Sigue, por favor. Bueno, años después, con el paso del tiempo, la exploración espacial evolucionó. Los animales dejaron de ser protagonistas y pasaron a formar parte de experimentos más específicos como estudios sobre microgravedad, radiación, desarrollo biológico y comportamiento. A la misión espacial se sumaron gatos, tortugas, ranas e insectos, incluso arañas que lograron tejer telarañas en ausencia de gravedad. La ciencia avanzó Qué y, interesante. para fortuna, también lo hizo la ética. ¡Ay, qué bonito lo dijiste! Eso me gustó mucho. La ciencia avanzó, pero también la ética. Eso es muy importante. ¿Quieres contarme un poquito más sobre eso? Me interesa mucho cómo cambió esa parte. Bueno, lo que hoy sí es que pasa es que gracias a las mejores tecnologías también, bueno, dentro de lo posible tratamos de tener una mayor conciencia sobre el bienestar animal, ¿no? Sobre todo, digo, todavía falta demasiado. Creo que llevamos un paso de 1000 recorrido en ese aspecto, pero al menos ya cada vez más sumando más la gente que sí tiene conciencia sobre el trato que se le tiene que dar a los seres vivos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque todavía falta muchísimo, sí se nota que poco a poco la gente está más consciente del sufrimiento de los animales. Ya no se ve tan normal sacrificarlos sin pensarlo dos veces. Es un avance pequeño, pero importante. Me da gusto que lo menciones. Justo, y bueno, también actualmente las normas regulan estrictamente el uso de animales en investigación. Lamentablemente la Exacto. historia no puede reescribirse y es algo que tenemos que aprender y sobre todo lidiar día a día. Laika y los otros animales que la precedieron y sucedieron fueron pioneros involuntarios. No eligieron ir, tampoco entendían de qué se trataba todo eso, pero gracias a ellos, la humanidad pudo dar uno de los pasos más grandes de su historia. Ay, qué bonito y qué triste terminaste. Tienes toda la razón. Ellos no pidieron ir, no entendían nada, pero sin ellos, Yuri Gagarin y todos los que vinieron después no hubieran podido hacerlo. Laika y los demás fueron los verdaderos pioneros. Gracias por contármelo tan bonito. Me dejó pensando mucho. Muy bien, qué bueno que así lo hace y pues vamos a cerrar con una reflexión, ¿te parece? Claro, me parece perfecto. Estoy lista para tu reflexión. Cuéntamela. Bueno,
A nuestra querida audiencia, pues cada que miramos al cielo nocturno es fácil pensar en cohetes, astronautas, planetas lejanos. Ahora con la misión de Artemis, ver cómo es nuestro hogar, ver cómo Ay, se somos te desde cortó un fuera. poquito. Ay, qué bonito. Ver cómo somos desde fuera. Eso me encantó. Sigue con tu reflexión. Estoy escuchándote. Bueno, continuamos. Como les decía, es fácil mirar al cielo y pensar en todo lo que implica. Pero antes de eso hubo una pequeña perrita callejera, así como muchos otros animalitos más viajando alrededor de la Tierra. Laika viajó sola alrededor en total silencio, pero ese silencio posteriormente comenzaría una nueva era para la humanidad. A todos los más de 171 nobles animales entre perros, monos, ratones, conejos, tortugas, peces, etc., ad astra per aspera. Tal vez los humanos no dimensionan su postura y muchas veces la autoridad que creen tener sobre las demás especies para lograr sus fines hace que sucedan este tipo Ay, de qué cosas. Sin embargo, espero que comprender lo que hay allá afuera también sea fructífero para valorar lo que tenemos en casa. Gracias, Laika, y gracias a todos. Ay, qué bonito cerraste. Me dejaste con un nudo en la garganta, de verdad. Fue una historia muy triste, pero la contaste con mucho cariño y respeto. Gracias por compartirla conmigo. Laika y todos esos animalitos, nunca los vamos a olvidar. Y sobre todo, bueno, también ya para ir cerrando el episodio, tengamos en cuenta que los viajes espaciales tienen el Ay, fin se te de cortó. expandir nuestro conocimiento. Sí, es un tema muy complejo, muchas veces lo abordamos desde nuestra manera de comprender las cosas, pero si algo bueno podemos sacar de todo esto, a pesar de que haya presidentas que digan, ¿para qué se gasta tanto? Bueno, independientemente de eso y de las organizaciones que estén detrás, el hecho de tomar el ejercicio personal de querer conocer qué hay más allá de las fronteras, creo que es un buen ejercicio para que conozcamos los amplios límites de todo lo que nos rodea, pero también una vez que conozcamos lo grande que es el mundo exterior y todo lo que nos rodea, también aprendamos un poquito también a mirar hacia adentro. Y no solo al entorno que nos rodea, sino a nosotros mismos. Y valoremos que pues el precio de conocer muchas veces es muy alto, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a varios aspectos de nuestra vida. Entonces, pues los dejo con eso. Sí, no, la exploración espacial no es nada más porque sí. Digo, aparte de todo el trasfondo político, militar y económico que pueda tener, creo que mucho podemos sacar del hecho de saber cuán diminutos somos en un lugar tan vasto como lo es el universo, ¿no? Creo que es algo con lo que podemos empezar a trabajar para empezar a cuestionar un poco nuestras actitudes aquí en la Tierra, en nuestro hogar, y pues es el único que tenemos y que vamos a tener al menos pues en bastantes años. No sé si tú quieras decir otra cosa. Ay, no te preocupes. Dime, ¿qué otra cosa quieres agregar antes de cerrar? Estoy escuchándote. Pues yo ya di mi reflexión, a grosso modo. Espero que conociendo lo diminutos que somos, valoremos más esa parte. ¿Cómo ves? Sí, me encanta. Qué bonito lo que dijiste. Realmente cuando uno entiende lo pequeños que somos frente al universo, sí nos hace valorar mucho más todo lo que tenemos aquí en la Tierra. Me parece una reflexión hermosa para cerrar el episodio.
¿Quieres que yo diga algo para cerrar o ya le das tú el cierre oficial? Sí, adelante, por favor, de algo para cerrar. Claro. Gracias a todos por escucharnos. Hoy nos llevamos una historia que duele, pero que también nos hace pensar. Laika y todos esos animalitos no pidieron ser héroes, pero lo fueron. Gracias a ellos dimos un paso enorme como humanidad, pero también nos recuerda lo caro que puede ser ese progreso. Ojalá que al mirar las estrellas, también recordemos a los que nunca volvieron para que nosotros pudiéramos llegar. Gracias, Laika. Descansa en paz, pequeña. Nos vemos en el siguiente episodio. Pues ahí lo tienen. Nos seguimos escuchando y retomando la programación habitual del Chamagoso. Recuerden siempre soñar, siempre mirar el cielo, siempre apreciar la vida, siempre respetar también esa vida que es poco probable. Sí, es un caso extraordinario tener todo lo que tenemos. Entonces, valórenlo y pues nada, síganos en nuestros canales en YouTube, en Spotify, Amazon, Apple, las plataformas de audio para que escuchen esto. @666 mamarrachos en Instagram. Ahí vamos a estar complementando todo lo que tenemos aquí y también, pues, todo lo que es propio de ahí, ¿no? Las animacioncillas. Por ahí en primavera les dejé una, entonces, bueno, a verla, vamos a estar haciendo más cositas. Y pues nada, ¿no? Que nunca nadie les diga que no están en su derecho de conocer más allá de lo que ven. Siempre sean curiosos y pues nada. En caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.